El tema de hoy es tu destino te está llamando. Ese es el tema de hoy, ¿sí? Muy bien, hermanos. Es interesante lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2. Un pasaje muy lindo, una promesa de parte de Dios que le dijo a Abraham. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué tal? ¿Qué promesa, no? Yo creo que Abraham, cuando escuchó esta palabra, estaba tan feliz, porque Dios le prometió que a través de él iba a ser una nación grande. Imagínense, era una promesa tremenda que Dios le dio a Abraham. Pero ¿qué pasó? Abraham se puso a pensar luego seguramente y dijo, pero si somos viejos con mi esposa y encima mi esposa es estéril, ¿cómo es que Dios va a hacer de mí una nación grande? Seguramente se puso a pensar, decir, Señor, ¿estás seguro lo que dijiste? ¿Estás seguro que vas a hacer de mí una nación grande? Pero míranos, cómo somos, ya somos ancianos. Y de paso, Señor, mi esposa es estéril. Pero miren, lo interesante es esto. Dios le dijo su destino antes de que suceda. En ese momento, la realidad, según Abraham, era esa. En ese momento eran viejos y su esposa era estéril. Eso es lo que sabían. Eso es lo que estaba pasando en ese momento, pero Dios les mostró un destino. Y ese destino le estaba llamando a Abraham. Ese destino era una meta, un objetivo a largo plazo. Dios le mostró a Abraham su futuro, cómo Dios lo quería bendecir y que iba a ser una nación grande. En ese momento ellos se veían así, pero Dios ya había puesto en él un destino para su vida. Dios le dijo también a Samuel, ¿se acuerdan del profeta Samuel? Y le dijo, Samuel, hallé un hombre conforme a mi corazón, dice. Y Samuel fue a buscar a la casa de Isaí, y ahí vio todos sus hijos de Isaí, y él dijo, Señor, ¿cuál de estos va a ser el futuro rey? Todos son hombres grandes, todos son hombres fuertes, y no había entre sus hijos que estaban en su casa el elegido, porque Dios le había dicho a Samuel que había hallado un hombre conforme a mi corazón. Y le preguntó a Isaí, le dijo, ¿no tienes más hijos? Cuando Samuel lo vio a ese adolescente, ahí Samuel sintió que ese era el futuro rey. Ese era el hombre que Dios había dicho. ¿Se dan cuenta? Aquí nuevamente Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios ya había declarado que había un hombre conforme al corazón, pero no había un hombre en ese momento, era un adolescente, pero Dios ya había dicho que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces vemos que aquí nuevamente Dios llamó y puso el destino de David, declaró el destino, aunque en ese momento no era. Y Dios actúa de esa manera. Dios nos muestra el destino para nuestras vidas, aunque en este momento todavía no es así. Así que eso yo quisiera que ustedes y todos nosotros comprendamos lo que significa. De igual manera Dios te llama. ¿Cómo te llama? ¿Cómo nos llama a nosotros? ¿Qué dice su palabra que somos nosotros? Somos bendecidos, somos exitosos, somos fuertes, somos personas saludables, somos personas talentosas. Ese es el destino que Dios dice que somos sus hijos
los hijos y las hijas de Dios. Esa es la promesa. Dios declara que somos hijos bendecidos, que somos hijos vencedores, que somos sanos, que somos fuertes. Ese es el destino, esa es la promesa que está en su palabra para nosotros. Pero tú dices, pero todavía todavía no estoy así. Todavía no estoy siendo, como dice su promesa, todavía no lo veo eso. Quiero decirte que no te aflijas, que ya viene en camino el cumplimiento de sus promesas para tu vida. Acuérdate que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Así lo dijo con Abraham. Abraham le dijo, tú vas a ser padre de multitudes. Y le dijo a este jovencito David, tú vas a ser el rey, tú eres un hombre. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, tenemos que creer en eso. Hay promesas que Dios ha hablado para usted. Seguramente tú has leído muchas veces la Biblia o has sentido que Dios te ha puesto sueños, que Dios te ha puesto metas. Tú has creído en las promesas del Dios cuando dice que Dios te va a bendecir. Tú y tu casa serán salvos. Hay promesas que tú has dicho, esto es para mí. Esas promesas que dicen la palabra son para los hijos de Dios. Y eso es lo que Dios desea que pueda convertirse en tu vida. Quizás no lo veas en este momento así. Abraham, en ese momento cuando recibió la promesa, él no veía que era así como la promesa le había dicho. Él se veía de una forma viejo, aún su esposa estéril. Cuando David también le dijo, tú vas a ser el rey, él se veía, pero soy un jovencito, ¿no? Por eso digo, Dios siempre actúa de esa manera. Y quiero decirte que si Dios lo ha declarado, solo tú tienes que creerle. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Cuando vemos que la Biblia tiene promesas, pero a veces vemos nuestra condición y ya no creemos. Más vemos nuestra condición y decimos, no, esto va a ser difícil. No creo que se cumpla la promesa de Dios. No creo que voy a ser sano. No creo que voy a ser exitoso. No creo que voy a ser próspero. Mira cómo estoy. En cambio hay otras personas que dicen, si tú, Señor, lo has declarado, yo solo voy a creer. Voy a creer que lo que dijiste, así será en mi vida. Ahí está la diferencia. Todo lo que está buscando que alguien, todo lo que está buscando Dios, es alguien que esté de acuerdo con Él. Y diga, eso está buscando Dios. Personas que digan, puedo escuchar mi destino, que me está llamando, pero quizás no lo veo en este momento, pero lo veré. ¿Qué tal? Ese tipo de personas Dios está buscando. Que digan, Señor, yo tengo fe, yo creo que tú vas a cumplir tus promesas. Mi destino es que yo sea una persona bendecida, sana, exitosa. Ese es mi destino, eso es lo que dice en tu palabra. Quizás no lo veo en este momento, pero lo voy a ver. Lo voy a ver. Yo creo en tus promesas. Dios le hablará cosas que no parecen lógicas. ¿Sí o no? Lo que le dijo a Abraham no era nada lógico. Ya tenían casi 100 años, 90 y 100 años. ¿Quién puede tener un hijo a esa edad? Era algo ilógico. Pero para Dios no hay nada imposible. Así que muchas veces parecieran cosas imposibles que sucedan, que cambien. Pero cree que para Dios no hay nada imposible.
Así que lo que te diga el médico, esas son opiniones de él, pero Dios tiene otra opinión y declara: no te acomodes, no recibas ese informe médico y lo creas. Deja que eso sea una opinión del hombre. Dios tiene otra opinión. Cree lo que Dios tiene para ti, el destino que tiene para ti. Así que no importa lo que digan los demás. Dios dice lo opuesto. Dios dice que tú eres una persona sana. Dios dice que eres una persona plena. Dios dice que eres una persona fuerte. Créele al Señor. Esa promesa no depende del médico. Las promesas de Dios no dependen del médico. No dependen de tus parientes. No dependen de tus amigos. La promesa de Dios depende de usted. De nosotros depende que se cumpla la promesa de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que creerle. Solamente tenemos que creerle. Y cuando estés tentado a desanimarte, tienes que tomar una decisión. De decir: no creo lo que digan los demás. Eso es lo que tenemos que decir cuando escuchamos lo que dicen los demás. No creo lo que digan los demás. Yo voy a creer lo que dice Dios. Y voy a creer en el destino que Dios tiene preparado para mí. Así que seguramente Abraham tuvo que tomar esta decisión. Ahora, ¿qué hago? ¿Le creo a Dios o le creo a todos los demás? Todos dicen que es imposible. Yo soy un viejo. Mi esposa es estéril. Todo el mundo se reía quizás de la promesa que Dios le había dicho. Cuando Abraham seguramente decían: ¿saben? Dios, yo voy a tener un hijo, mi esposa va a tener también un hijo y es estéril. Seguramente todos se reían. Pero Abraham dice la palabra que le creyó. Que le creyó a Dios, dice la Biblia. Y ahí está. Ahí está lo que nosotros también tenemos que hacer, a pesar de lo que digan los demás. Creamos la promesa de Dios. Creamos en Dios, nada más. En Lucas capítulo 1, versículo 18 al 20, dice así: y dijo Zacarías al ángel. ¿Se acuerdan de Zacarías? Este sumo sacerdote que fue al templo, al templo, y se presentó ahí en la presencia de Dios, y se le apareció un ángel a Zacarías y le dijo: ¿en qué conocer esto? Porque le dijo, ¿qué le dijo el ángel? Vas a tener un hijo. Y también, como la misma situación que Abraham, él era un hombre mayor, viejo, su esposa también. Entonces, ¿qué dice Zacarías? Porque soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. O sea, ¿cómo? Lo mismo que Abraham, ¿cómo voy a tener un hijo? Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Yo estoy delante de Dios. He sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Imagínense, aquí Zacarías no le había creído y por eso se quedó mudo. Y muchas veces eso es lo que nos pasa, ¿no? No le creemos a Dios. Más vemos quizás lo que está pasando y no creemos en la promesa, no creemos en el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Debido a que no tuvo hijos por muchos años, no podía concebir esa idea. Se había acostumbrado a la idea Zacarías de que ya pasaron tantos años, ¿cómo voy a tener un hijo? Ya se había acostumbrado. Y así muchas veces nos podemos acostumbrar. O sea, ya estoy tantos años enfermo, así que me quedaré nomás así enfermo.
tantos años que no prospero, así que me quedaré nomás así, ¿no? O sea, a veces nos acostumbramos. Aquí Zacarías ya se había acostumbrado a que no iba a tener hijos. No podía creer lo que el ángel le estaba diciendo, lo que Dios le estaba diciendo. No podía creer. Cuando usted estuvo así por mucho tiempo y nada ha sucedido, es fácil conformarse con quien usted es. Por eso digo, a veces nos acostumbramos a la realidad y no creemos que Dios puede cambiar la situación. Mis hermanos, no seamos como Zacarías. No seamos, esperemos siempre que Dios va a obrar, que Dios puede cambiar las cosas para bien. Así que, en vez de creer en quién puede convertirse, a veces nos conformamos con la mediocridad. ¿Sí? A veces nos acostumbramos a la mala realidad que estamos viviendo y decimos, así debe ser. Si Dios me ha dado esta enfermedad, bueno, me quedaré así. ¿Te das cuenta? No. Acuérdate que todas las cosas que nos suceden, que nos dañan, eso no es de Dios. O sea, tenemos que desechar. No aceptes las cosas negativas, las cosas del mundo. No, esas cosas no las aceptes. Di, estas son pruebas temporales que me están pasando. Ya voy a pasar. Por eso decíamos el domingo pasado, cuando David decía, aunque ande en el valle de sombra y de muerte. No dice que cuando estés pasando por ese valle, te quedes en el valle, te hagas tu casita ahí en el valle de sombra y de muerte. No, aunque ande, estás pasando. No tienes que quedarte. No tienes que acostumbrarte a vivir en el valle. Tienes que pasar. Tú tienes que creer que los problemas y las pruebas son temporales. No te acostumbres a vivir con esa mentalidad mediocre. En Lucas 1:59 también dice, aconteció entonces que al octavo día vinieron a circuncidar al niño. Ya nació Juan, ¿no? ¿Se acuerdan? El hijo de Zacarías. Y le llamaban, la gente decía, se va a llamar seguro Zacarías como su papá. Y esa es la tradición, que el hijo lleve el nombre de su papá. Y su papá se llama Zacarías, su hijo tiene que llamarse Zacarías. Pero ahí saltó la mamá y dijo, no, se va a llamar Juan. Claro, Zacarías estaba mudo, ¿se acuerdan? Y miren qué interesante, la costumbre en estos tiempos, la mujer no era quien ponía el nombre al hijo, era el papá. Pero ahí salió la mamá y dijo, mi hijo se va a llamar Juan. Uy, la gente se estaba espantando de decir, pero ¿cómo? Encima la mujer pone el nombre. No, y la gente hablaba seguramente. La gente decía, no, tiene que llamarse Zacarías. ¿Cómo se va a llamar Juan? Pero Dios había dicho que se va a llamar Juan. Entonces, dice, entonces le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta la lengua y habló bendiciendo a Dios. ¿Qué tal? Entonces escribió el nombre porque no podía hablar y de ahí dejó de ser mudo. Interesante. Zacarías al final tuvo que creer todo lo que le dijo el ángel, ¿no? Y le puso el nombre que Dios había declarado, no lo que decían los demás. Tuvieron que preguntarle a Zacarías el nombre del bebé y no podía hablar y lo escribió y puso Juan. Así que mis hermanos, no importa lo que diga la gente. La gente puede decir muchas cosas. Aquí lo importante es el nombre que Dios te dé.
Eso es lo importante. La gente puede decirte muchas cosas. Aquí lo importante es cuál es el nombre que Dios te da. El nombre que Dios te da, que tú eres una persona bendecida. Créelo, tú eres una persona sana. No te dejes influenciar por lo que digan los demás. Decláralo. Yo soy bendecido, bendecida. Yo soy sano. Eso es lo que tienes que declarar, no lo que digan los demás. Yo soy el que dice que soy. Eso es lo importante. Somos lo que Dios dice que somos, no lo que los demás digan. Cuando Sara, también se acuerdan, la esposa de Abraham, se enteró que tenía un bebé, ¿qué hizo Sara? Se rió. Claro, 90 años, ¿cómo voy a tener un hijo?, decía. Y le cambió su nombre en Dios, de Saraí a Sara. ¿Qué significa Sara? Princesa. Una princesa. Una persona vital, una persona hermosa, una persona fuerte, una princesa. ¿Qué les parece? Ese es el nombre. Cualquiera que veía a Sara, ¿cómo la veían? Una viejita débil, una viejita que ya no tiene fuerzas, una viejita que era estéril inclusive. La gente la veía así, pero para Dios era una princesa. Imagínense el nombre que debería tener realmente, según las personas, era una vieja. Si le ponían un nombre que significaba vieja, era la realidad. Que le dijeran Saraí, una persona vieja, mayor, Saraí está bien, porque es así. Que me llamen una persona mayor, vieja, bueno, está bien, decía. Pero, ¿cómo quería Dios que le llamaran? Sara, princesa. Así que Dios tuvo que cambiarle su mentalidad. Y claro, seguramente empezaron a llamarle todos, ¿no? Princesa. Princesa. Habrán también princesa. Y ella, claro, iba escuchando, hasta que tuvo que aceptar. Tuvo que creer, porque todos la llamaban princesa. Cada vez que le decían seguramente buenos días, Sara, le decían buenos días, princesa. Otro le decía buen día, princesa. Así que ya, tanto escuchar, tanto declarar, lo comenzó a creer. Por eso es importante, mis hermanos, que declaremos nosotros quiénes somos, una tras vez, hasta que lo creamos, hasta que digamos, Señor, soy bendecido, soy bendecida, soy sano. Y repite, hasta que lo creas. Así que Sara después tuvo que cambiar su manera de pensar. Y lo creyó y tuvo su bebé a los 90 años. Contra toda probabilidad tuvo su bebé. Así que la promesa de Dios que puso en usted quizás parezca lejana. Pero lo que Dios comenzó en su vida lo va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo importante. Créale a Dios. Si el Señor le ha prometido que vas a ser una persona sana, bendecida, así va a ser. No lo dudes. Entonces, mis hermanos, el destino que Dios tiene para ti te está llamando. Te está diciendo, tú eres una persona, tu hijo, tú eres mi hijo amada, en quien tengo complacencia, y te bendeciré. Ese es el destino para los hijos de Dios. No escuches lo que digan los demás. Dios te dio un nombre
que eres una persona bendecida y que tienes el favor de Dios y que te ama a pesar de tus virtudes y defectos. Eso es lo que dice Dios de nosotros. Así que toma en cuenta que las pruebas que estamos pasando son temporales y que vendrán tiempos mejores. Así que llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Señor amado, muchas gracias por enseñarnos a través de tu palabra a no declarar cosas negativas, a no declarar lo que el mundo quiere que declaremos, lo que los demás quieren que declaremos, o a no declarar quizás una realidad que vemos, sino declarar lo que tú vas a hacer con nosotros. El destino que tienes preparado para nuestras vidas es que seamos bendecidos, que seamos fuertes, que seamos sanos. Señor, declaramos que tu destino se va a cumplir en nosotros, no importa lo que digan los demás. El nombre que nos has puesto es que somos tus hijos amados y que somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que por tus llagas fuimos sanados. Eso es lo que dice Dios y eso creemos. Gracias, Señor. Gracias porque vamos a llamar a las cosas que no son como si fuesen. En el nombre de Jesús. Amén.